me refiero a propiedades de terratenientes, y entregadas al pueblo para que lo trabajara. Y en las llamadas instancias de la patria, que creo que eran 72, es decir, grandes latifundios en poder del Estado, donde se fabricaban las herramientas necesarias para proveer al campesino de lo indispensable para poder trabajar la tierra. Porque darle la tierra a una persona, a una familia, sin darle los instrumentos para trabajar, no sirve para nada. Y es así como se fue gestando una relación única en las tierras del antiguo virreinato del Río de la Plata y del entero imperio español en América, una relación entre un jefe y un pueblo que no estuvo mediada por una clase dominante, que fue prácticamente anulada en Paraguay. Una clase dominante, los historiadores paraguayos hablan de 100 familias. Las 100 familias aristocráticas, las 100 familias que tenían las mejores casas, los campos, etc. Francia consiguió anular el poder de esa gente y estableció una relación directa con la masa indígena, la masa del pueblo. Un hecho único en todo este conjunto histórico que es la América, la mal llamada América Española. Mal llamada obviamente porque no hace justicia a los habitantes auténticos originarios, ¿no? Los hoy llamados pueblos originarios. Cuando se produce la resistencia, entonces, que lo deja a Caxias perplejo y le atribuye a Solano López condiciones de brujo, en realidad a él se le escapaba un detalle que sí descubrió Juan Bautista Alberdi, un argentino que se solidarizó con Paraguay, fue de alguna manera un asesor en cuestiones de diplomacia paraguaya, etcétera, que escribió libros, artículos, etcétera, defendiendo la causa del Paraguay. Alberdi dijo: los campesinos paraguayos son los dueños de la tierra. En esas palabritas, en esas pocas palabras quedaba sintetizada la explicación, sin hablar, por supuesto, de las tradiciones que fueron mencionadas acá, tradiciones comuneras, las tradiciones de lucha contra los bandeirantes. Cuando Belgrano se encuentra con un numeroso ejército muy aguerrido, se sorprende. Pero hoy sabemos que esos soldados improvisados para repeler el ejército de Belgrano, enviado por un gravísimo error por la primera Junta de Gobierno de Buenos Aires, en realidad eran veteranos de muchas batallas contra los llamados bandeirantes, sin hablar de algo más lejano, como fue el levantamiento de los comuneros, una demostración de voluntad de autonomía. La palabra autonomía es la que le va a costar al Paraguay la tragedia a que fue sometido. Sí. Bueno, esa resistencia casi termina con el pueblo paraguayo. Faltó muy poco realmente. Pero quiero agregar también... No, después voy yo. No voy a que acá yo tengo un libro que se llama 5 años de guerra civil en Argentina. Los 5 años de la guerra del Paraguay, la guerra en que los ejércitos de Mitre, reclutados a la fuerza, y los ejércitos de Brasil, reclutados a la fuerza, lucharon en el frente con desiguales resultados, victorias, derrotas, etc. Aquí dentro del país hubo una resistencia generalizada
de los diferentes pueblos en el sentido de no ir a la guerra. En el caso de las provincias litoraleñas, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, había una solidaridad, una identidad cultural guaraní. Se hablaba guaraní, es decir, no había una diferencia esencial entre la población básica de esas provincias y la población paraguaya. En las otras provincias era el horror, aparte de simpatía, de adhesiones al Paraguay, era el horror a la guerra. Un horror que los pobres criollos de pata al suelo aprendieron a conocer desde los tiempos coloniales, cuando eran agarrados por el cogote, cuando los agarraban, porque no siempre los agarraban, y los mandaban a esos miserables fortines que reflejó maravillosamente José Hernández en su Martín Fierro. Es decir, la milicia era el peor de los castigos. En una palabra, en esa guerra civil de 5 años murieron más argentinos, o en todo caso habitantes del país que sería la Argentina, que en el frente de batalla. Eso da una idea de esa guerra civil que fue silenciada sistemáticamente por la historia oficial y por la historia de algunos estúpidos que creyeron que toda la verdad estaba en esa historia oficial. Cuando los pueblos llegan a ese grado de conciencia, cuando están persuadidos que quienes lo gobiernan están trabajando en función de los intereses populares y no de los intereses adversos, cuando los pueblos han recibido en su día a día, en su vida cotidiana, los resultados de esas políticas favorables, entre las cuales el altísimo grado de alfabetización del pueblo paraguayo. Y abro un paréntesis, un naturalista francés que cayó por Paraguay allá por 1820 y pico, 23 creo que era, se admiró que los campesinos guaraníes leían el guaraní en unas cartillas que había redactado Francia para explicarles de qué manera se podía recuperar una vieja práctica agronómica de 2 cosechas anuales de maíz. Para enseñarles a recuperar las 2 cosechas anuales de maíz, que era duplicar la producción, Francia necesitó que se alfabetizara al pueblo para que poder leer esas cartillas. Con un idioma ágrafo, un idioma que no tenía su alfabeto, se utilizó el alfabeto castellano para escribir en el idioma guaraní. En ese momento, cuando la mayor parte de la población paraguaya estaba alfabetizada, Francia tenía un 70% de analfabetos, lo cual sorprendió, por supuesto, porque a ese señor que venía de Francia y que no imaginó encontrarse con semejante curiosidad, para decirlo entre comillas. Cuando los pueblos, me refiero al pueblo paraguayo, me refiero al pueblo argentino y me refiero a resistencias no suficientemente estudiadas también, que ocurrieron en Brasil. Y voy a contar una anécdota